Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y estamos continuando con esta serie en la epístola a los romanos y nos encontramos con el capítulo número 11. Vamos a estar considerando los versículos del 27 al 32 y seguimos bajo el mismo tema central, el propósito futuro de Dios para con la nación de Israel, y bajo el subtítulo la promesa de restauración de Israel por Dios. Así que quédese con nosotros, dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Bienvenidos nuevamente a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y estamos continuando con nuestra serie en la epístola a los romanos. Nos encontramos en el capítulo número 11 y vamos a estar considerando los versículos del 27 al 32. Y quiero comenzar este mensaje acordándonos los eventos que se desarrollaron en el mensaje anterior para demostrar que Dios no se ha olvidado de la nación de Israel y que Dios hizo una promesa y Él la va a cumplir. Estos dos aspectos del mensaje anterior, el juicio es evidente con los que son cortados y la bondad de Dios con los que permanecen, los que están en pie por la fe solamente, por la fe exclusivamente en la obra completada de Dios, ya que si para Dios le fue posible injertar el pueblo gentil, quien es el olivo silvestre contra su propia naturaleza, en el olivo natural, es razonable pensar que es posible y muy probable que los judíos sean restaurados nuevamente para alcanzar salvación. Sin embargo, este endurecimiento de Israel en el presente será hasta que la iglesia se complete en su totalidad y la iglesia apóstata será cortada y luego Israel será injertada nuevamente en el olivo natural. Y el apóstol Pablo termina contestando la pregunta que él ha estado sugiriendo desde el comienzo de este capítulo número 11. Leemos el versículo número 26, esta contestación que dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Así Pablo demuestra en toda esta sección que el rechazo de Israel por parte de Dios es real, pero no está en contradicción al plan eterno divino de Dios que pudimos encontrar en el capítulo número 9, y también está esta condición de incredulidad fue autoinducida por la desobediencia, por la incredulidad y por no creer y poner su fe en Jesucristo. Lo vimos en el capítulo número 10 y ahora en el capítulo número 11. El argumento de Pablo es que la ceguera de Israel a través del endurecimiento del corazón de los israelitas y a través del rechazo a Jesucristo causó unos beneficios que antes no tenían el pueblo gentil. Es decir, Dios abrió la puerta de bendiciones al pueblo gentil para que pudiera alcanzar salvación, aunque en última instancia incluye la salvación de los judíos y de todos los gentiles en el mundo. Pasemos a leer el versículo número 27 de esta epístola a los romanos, que dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bueno, habíamos terminado que Jesucristo apartará la transgresión y la impiedad de la nación de Israel. Y esto fue la promesa y el pacto que hizo Dios con Israel en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Dios es un Dios de integridad y va a mantener su palabra. Allá en el capítulo número 9 de la profecía de Isaías, en el versículo número 9, leemos que dice: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remisión de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes de sal. Es decir,
Cuando Dios promete algo, mi amado oyente, Dios lo cumple. Y el pacto que hizo con Abraham era incondicional. Si regresamos al Antiguo Testamento, en Génesis 15 nos pinta una foto maravillosa del pacto incondicional de Dios para con Abraham. Sin embargo, este pacto no se basaba en la capacidad de Abraham mantenerlo, ni dependía de la obediencia de Abraham. Fue un pacto que hizo Dios consigo mismo. Y cuando Dios hace un pacto con Dios mismo, no hay nada en el universo que lo pueda romper. Y esta redención de bendecir a Israel solo depende de la inmutable naturaleza de Dios. Parafraseando la historia de Génesis 15, podemos observar que Dios le ordenó a Abraham buscar animales para matarlos y cortarlos por la mitad y poner una mitad a un lado y la otra al otro lado, creando un espacio entre medio. También le dijo a los pájaros muertos, por ser tan pequeños, que los pusiera uno en un lado y el otro al otro lado, sin cortarlos, sin picarlos, sino así completamente enteros. Y luego Dios lo que hizo fue que provocó un profundo sueño en Abraham, que hizo que se fuera a dormir. Así Dios mismo, como una lámpara humeante y un horno ardiente, pasó entre esas piezas de animales llenas de sangre, y no dejó que Abraham pasara por entre las piezas de animales muertos y llenos de sangre, porque el pacto de Dios era con Dios mismo, y su pacto no iba a depender de las obras ni de nada que pudiera hacer Abraham. Lo importante de este versículo es recordar que Dios es un Dios de pactos incondicionales. En otras palabras, Dios siempre es fiel a su promesa. Continuemos ahora leyendo el versículo los versículos del 28 al 29, que dicen: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Los judíos ahora, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de los gentiles, pero en cuanto a la elección, los judíos son amados por causa de los padres. El 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, habiendo salido de la idea que Dios es siempre fiel a su promesa y que Él tiene integridad, cuando nos referimos al tema del Evangelio, Israel es enemigo de Dios por causa de vosotros los gentiles. En el versículo 15 de esta misma epístola leemos que dice: porque si su exclusión, esto está hablando del rechazo de Israel, es la reconciliación del mundo con los gentiles. Sin embargo, la segunda parte de este versículo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 11, 28, nos presenta una dicotomía que debemos de entender, porque primeramente nos decía que eran enemigos, y ahora dice en la segunda parte: pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es decir, el judío es amado por causa de la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra dones, carisma, en el griego no son dones naturales como en otras ocasiones, sino tiene que ver con gracia. En otras palabras, o parafraseando o diciéndolo de otra manera, irrevocables son los dones de gracia y la elección de Dios. Esto habla exclusivamente y absolutamente de la salvación por gracia, la cual es irrevocable. No la puedes perder. Tú no puedes perder la salvación si tú no puedes obrar ni hacer nada para ganarte la salvación, porque no fuiste tú quien hizo la promesa, sino Dios. Mi amado oyente, déjeme decirte que tampoco puedes hacer nada para perderla. Efesios 2 del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
para que nadie, no por obras, para que nadie se gloríe. Es una dádiva, la salvación es un regalo, no por obras, sino por fe. Y es solamente por la obra completada de Jesucristo. Dios, cuando te salva, te promete vida eterna, no sobre la base de obras que hayamos hecho nosotros, sino por la inmutabilidad de la naturaleza de Dios en cuanto a su promesa. Él no puede cambiar su promesa. Dios no necesita, mi amado oyente, ninguna actividad humana para que lo ayuden en el plan de salvación. Lo que promete Dios, tenga la seguridad, mi amado oyente, de que Él lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice Números 23, 19. Además, este es el llamamiento eficaz de Dios, que es aún sin arrepentimiento. Es decir, la salvación viene solamente por la fe en la obra completada de Cristo. Sin embargo, hasta la fe no es en nada meritoria, ya que Cristo es el meritorio que alcanzó la salvación para nosotros. Al igual, muchos piensan que es bonito pensar que nosotros vamos a entrar al cielo, ya que nos vamos a encontrar con nuestros familiares, pero al igual la familia y el cielo no es en nada meritorio, sino Dios mismo que está en el cielo es lo que lo hace meritorio. Segunda de Timoteo 1, el versículo número 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. También en Romanos 9, 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Prosigamos con los versículos del 30 al 31 y leemos que dice: pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen misericordia. La misericordia es una que es abundante. El contexto en este versículo es: en los tiempos antiguos, los gentiles fueron los incrédulos, pero Israel se encontraba en el lugar de bendición, dando testimonio al mundo de las maravillas de Dios. Y eran los portadores de la ley, y eran los elegidos para servir de ejemplo y de canal para todo el mundo, para que alcanzara salvación. Sin embargo, ahora existe un remanente de gentiles que han alcanzado misericordia por la desobediencia de Israel, y ahora los roles cambiaron. Israel ha sido rechazada por Dios temporalmente y han sido apartados temporalmente debido a su propia incredulidad. Fue algo autoinducido, y esa es la nación judía en el presente. Ahora, en el presente también Israel no es la nación de servir de testimonio del evangelio para el mundo. Israel no es la nación de bendición como nación, aunque los judíos que creen en Cristo ciertamente son redimidos individualmente. Israel ya no es la nación de la bendición, ya no son la nación del testimonio y los testigos de las buenas nuevas de salvación. No son el pueblo especial de Dios para llevar el evangelio al mundo. Han sido apartados por su incredulidad, han sido rechazados, y la iglesia gentil ahora ha sido llevada al lugar de bendición. Es decir, ahora la iglesia gentil somos el pueblo elegido para evangelizar
al mundo y hasta a los propios judíos para que ellos alcancen salvación. Ahora en el presente somos los gentiles, el pueblo que sirve de canal de bendición para el mundo entero, tanto como los gentiles, también como los judíos. Prosigamos con el versículo 32 para ir terminando. Porque Dios sujetó a todos, esto es, a gentiles y a judíos en desobediencia para tener misericordia de Dios. Ahora, tanto los gentiles como los judíos están bajo la misma incredulidad y rebelión en contra de Dios. Todo hombre natural, todo hombre que nace en este mundo, y todo con el propósito de salvar a ambos pueblos bajo el mismo común denominador de causa, la misericordia de Dios. En otras palabras, la salvación no es por alguna virtud o mérito que usted haya hecho, sino por un acto de misericordia. Solo por gracia somos salvos por medio de la fe en la obra completada de Cristo. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, leemos el testimonio del apóstol Pablo y leemos que dice: doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién fue? A Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Ves? En el ministerio de ser apóstol de los gentiles, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido ¿a qué? A misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y esta es la condición de todo el mundo, tanto como el pueblo gentil y muchos y el pueblo judío. Por lo tanto, en este proceso de salvación, el único que actúa y obra para buscar a estos elegidos que van a salvar es Dios mismo. Romanos 8 del 29 al 30 leemos que dice: porque a los que antes conoció. La salvación comienza por Dios y comienza prácticamente desde antes de la creación, allá en lo espiritual y no aquí en lo terrenal. Y dice: a los que antes conoció, también los que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que Él llamó, a estos también Dios mismo los justificó, y a los que Dios justificó, a estos también los glorificó. Y este es el llamamiento eficaz de Dios. En la mente de Dios, cada uno de estos pasos y acciones están ya completas para Él. Todo ya está completo en su mente, porque Él no tiene tiempo como nosotros. Él no se rige por el tiempo, es decir, es un hecho real para la mente de Dios que ya somos salvos, ya que todos estos verbos que menciona Pablo aquí están en el tiempo pasado. Al que los conoció, llamó, predestinó y glorificó. Ya nosotros estamos glorificados en la mente de Dios, pero aquí en la tierra, en la línea que marca el tiempo de la tierra, todavía hay ciertas cosas que tienen que cumplirse. Es decir, somos salvos no por voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. Allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 6, en el versículo 44, leemos que dice: ninguno puede venir a mí. Esto está hablando Jesucristo. Ninguno puede ir a Jesucristo, que es la vía, el medio, es quien nos da la salvación. A través de Jesucristo, de nuestra fe, es que nosotros podemos obtener salvación. Y Él dice: ningún ser humano puede venir a mí, que sea elegido, ¿verdad? No puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios Padre
tiene que haber elegido y enviar a esa persona hacia el Hijo para que el Hijo pueda obtener y darle salvación y vida eterna a esta persona. Y yo le resucitaré, dice, en el día postrero. El que el Padre elige, el Hijo lo salva y le da vida eterna, y eventualmente en el futuro, dice, Él lo va a glorificar. Ninguno se pierde. Es decir, Dios es quien prevé la fe, pero la fe que prevé es la fe que Él mismo crea. Diciéndolo de otra manera, no puede haber salvación si Dios no le conoce desde antes de la creación, lo llama, tiene un llamado, lo predestina y también termina en vida eterna glorificando. No se puede tener salvación que no termine en una glorificación o en una vida eterna. No se puede tener salvación que no sea ordenada por Dios Padre para vida eterna, porque al que Él envíe al Hijo, ese va a ser salvo. No se puede tener salvación que en última instancia esta persona no sea conformada a la imagen del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y tampoco no se puede obtener salvación si no termina con el propósito de glorificar a Dios, demostrando las riquezas de su bondad para con nosotros. Efesios 2:7, para ir terminando, nos dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos perder nuestra salvación, ya que esto sería un fracaso por parte de Dios en su plan eterno, divino y perfecto de salvarnos a nosotros. ¿Sabe? No se puede perder la salvación, porque entonces Dios no fuera el Dios todopoderoso, porque tuvo un fracaso, y quiere decir que entonces no es perfecto, es imperfecto. Así que, mi amado oyente, confíe completamente en la obra completada de Jesucristo. Ponga su fe en esa obra y usted podrá ser salvo. Hasta aquí llegamos al fin de esta sección tan maravillosa del motivo para restaurar a la nación de Israel. Y en el próximo mensaje cerramos el capítulo número 11 con una hermosa doxología que marca el fin del argumento que presentó Pablo acerca de la nación de Israel en esta sección desde el capítulo 9, 10 y 11. Y esto me lleva a la siguiente y última pregunta. ¿Ha puesto su fe en la obra completada de Jesucristo, no añadiéndole obras, no añadiéndole el día del sábado, no añadiéndole la ley, no añadiéndole nada más, solamente confiando? Acuérdese, la fe, la salvación viene por la fe. Esto es sin el arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Viene por la fe exclusivamente en la obra completada de Jesucristo. Usted tiene que poner su fe en la obra completada de Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores de nacimiento. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos una relación con Dios, estamos muertos. Nadie puede acercarse a Dios. No hay ni un solo justo, ni uno solo. Nadie tiene la voluntad ni el deseo de venir a donde Dios en arrepentimiento y para alcanzar salvación. Nadie puede hacerlo, porque estamos muertos espiritualmente hablando. Pero Romanos 5:8 nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía nosotros estábamos en esa condición tan pecaminosa, Cristo
Dios encarnado vino en la figura de Jesucristo y murió para perdón de nuestros pecados. ¿Y por qué? Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, de nuestra condición pecaminosa, es muerte física y muerte eterna en el infierno. Mas la dádiva, este es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos da el regalo de la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Por qué? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para alcanzar la salvación, como dije, solamente tiene que poner su fe en la obra completada de Jesucristo. Y dice Romanos 10, versículos del 9 al 10, y el versículo 13 nos dice cómo podemos alcanzar esta salvación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay personas que a lo mejor cuando ponen su fe en la obra completada de Jesucristo, uno de los resultados de que el Espíritu Santo está obrando es el quebrantamiento del corazón, y entonces comienzas a llorar, y eso es normal. Pero el tú llorar, el botar lágrimas, eso no te da a ti salvación. Eso es un resultado a lo mejor de que el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado, pero lo que te salva es lo que dice aquí. Usted tiene que confesar con su boca y creer en su corazón para que usted obtenga vida eterna. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora que usted entiende esto y usted viene a ser salvo, Tito 3, 5, 7 nos dice la base por el cual nosotros somos salvos. Él nos salvó, Dios, no sobre la base de obras que hayamos hecho justamente, sino de acuerdo a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual Él derramó ricamente sobre nosotros a través de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, habiendo sido justificados por su gracia, podamos ser hechos herederos de acuerdo a la esperanza de la vida eterna. Y ahora primera de Juan 5 del 11 al 13 nos da esa aseguranza y dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, ya es un pasado, y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, mi amado oyente, que tienes vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hasta aquí terminamos, mi amado oyente. Será hasta la próxima, Dios mediante. Que Dios lo bendiga. Dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga.